Ante la escasez de efectivos en sus fuerzas armadas, Ucrania se prepara para movilizar a las mujeres. Los altos mandos ucranianos han decidido reclutar a más mujeres. La medida llega luego de que las fuerzas armadas del país sufrieran cuantiosas pérdidas a lo largo de 20 meses de conflicto, sobre todo en la fracasada contraofensiva de mediados del 2023. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, presentó a la Rada Suprema una legislación por la que se prorroga la ley marcial y la movilización general en el país durante otros 90 días, a partir del 16 de noviembre. La medida se produce en un momento en que el gobierno de Kiev está intentando aumentar el número de soldados del ejército después de la fracasada contraofensiva en la que murieron más de 90.000 soldados. Inmediatamente después del inicio de la operación militar especial de Rusia, el 24 de febrero de 2022, se anunció una movilización general en Ucrania. En virtud de la ley, los reservistas militares de entre 18 y 60 años de edad han sido elegibles para el servicio militar obligatorio. En septiembre de 2023, Kiev pidió a los Estados miembros de la Unión Europea que deportaran a los supuestos evasores del reclutamiento ucranianos, algo que los países europeos se negaron en gran medida a hacer hasta ahora, mientras que en agosto, Zelensky ordenó una revisión completa de todas las exenciones de movilización concedidas por las comisiones médicas militares, CMM, a partir del 24 de febrero de 2022. Anteriormente, informaron que los ucranianos que no querían luchar habían dado cuantiosos sobornos a funcionarios de las CMM para obtener pases fraudulentos. En el transcurso del conflicto, han aparecido informes y vídeos que muestran cómo los oficiales de reclutamiento agarran por la fuerza a hombres ucranianos en diversas partes del país. Los prisioneros de guerra ucranianos afirman que la moral es baja y que muchos reclutas son empujados al frente sin formación, protección ni munición adecuadas. Mientras tanto, el periódico estadounidense The New York Times llamó la atención sobre el esfuerzo de Kiev por llenar su vacío de soldados movilizando a más mujeres ucranianas. De acuerdo con el Ministerio de Defensa del país, 43.000 mujeres prestan servicio en las Fuerzas Armadas, lo que supone un asombroso aumento del 40% desde 2021. En consecuencia, las tropas ucranianas cancelaron las restricciones que impedían a las reclutas servir como ametralladoristas, comandantes de tanques, francotiradoras y conductoras de camiones. También elevó de 40 a 60 años el límite de edad de las mujeres aptas para el reclutamiento. En el periódico señalaron que, aunque la decisión del ejército ucraniano de reclutar a más mujeres y levantar las restricciones es un paso hacia la igualdad, también refleja grandes pérdidas que ha cobrado el conflicto de Ucrania. De hecho, las reclutas femeninas no son ninguna novedad para las tropas modernas. Alrededor de 40.000 mujeres rusas sirven en los servicios militares del país. De ellas, 5.000 son oficiales, entre ellas 44 coroneles. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, 1.100 militares rusas participan directamente en la operación militar especial en Ucrania, un tercio de ellas han recibido condecoraciones estatales. En cuanto a las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, las mujeres representan el 33% de los soldados y el 51% de sus oficiales en activo. Antes de la operación masiva de Israel contra Gaza, que reunió a 360.000 reservistas de ambos géneros, 10.000 mujeres prestaban servicio permanente en el servicio militar de Israel.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informa que las mujeres representan el 17,3% de las fuerzas en servicio activo de los militares estadounidenses, 231.741 militares, y también constituyen el 21,4% de la Guardia Nacional y las reservas, 171.000. Sin embargo, el problema de las reclutas ucranianas no es el aumento cuantitativo de su número para cubrir las lagunas existentes, sino la grave situación en el frente que puede convertirlas rápidamente en carne de cañón. Recientemente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valery Zaluzny, concedió una extensa entrevista al periódico británico The Economist en la que argumentaba que la tan discutida contraofensiva ucraniana se había estancado y no cabía esperar un gran avance en un futuro próximo. Los interlocutores de Sputnik se refirieron anteriormente a un antiguo conflicto entre Zaluzny y Zelensky. Mientras el primero trata de salvar al ejército ucraniano, hacer una pausa y prepararse para una ofensiva en la primera mitad de 2024, el segundo insiste en la necesidad de proseguir con las operaciones de combate a toda costa. La oficina del presidente ucraniano sometió al exgeneral a duras críticas por la entrevista del comandante en jefe sobre el estancamiento. Los drones FPV rusos con munición adjunta abaten tropas ucranianas en el campo de batalla. Los soldados rusos están destruyendo unidades de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania, muy vulnerables, con vehículos aéreos no tripulados, informó el periodista David Axenforbes. Aunque los ucranianos están desplegando cada vez más sistemas de defensa contra los drones rusos, la mayoría de ellos solo operan a gran profundidad, a kilómetros detrás del frente. No están diseñados para proteger a la infantería en el campo de batalla, destacó Ax. El ejército ruso abate a la distancia a las tropas ucranianas en las trincheras, con drones FPV con munición adjunta, sin sufrir bajas, porque las Fuerzas Armadas de Ucrania no están protegidas contra estos dispositivos, evaluó la publicación. Anteriormente, un soldado de las Fuerzas Especiales de Siberia, del grupo de tropas Sur, dijo a Sputnik que el ejército ruso comenzó a utilizar drones kamikaze en ataques contra posiciones de las tropas ucranianas. El dron FPV es un modelo controlado remotamente por un operador mediante gafas de realidad virtual, en el que la imagen de la cámara direccional del aparato se transmite en tiempo real. Así, el operador ve la imagen que tiene delante como si maniobrara desde un avión tripulado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan 6 meses realizando una contraofensiva en las regiones meridionales de Donetsk, Artyomovsk y Zaporozhye, enviando a la batalla brigadas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y armadas con equipo extranjero. Sin embargo, no lograron éxito en ninguna de las secciones delanteras. La contraofensiva no solo está estancada, sino que ha fracasado por completo, afirmó el presidente ruso Vladimir Putin. Kiev ha perdido 90.000 soldados en su intento de conseguir resultados a cualquier precio, como si estos no fueran su pueblo, dijo el mandatario. Las Fuerzas Armadas ucranianas destruyen la reserva natural de Kimburn con municiones de fósforo. El ejército ucraniano bombardea una reserva natural cerca de la península de Kimburn, al oeste de Jersón, con proyectiles cargados de fósforo blanco.
A causa de esos bombardeos, arden miles de hectáreas de bosque, y los animales que habitan la reserva están al borde de la extinción. Los ucranianos usan los proyectiles con fósforo. En la península de Kimburn, con frecuencia queman los bosques para exponer nuestras posiciones y atacar con artillería. Lanzan fósforo y, cuando nos retiramos, la artillería empieza a bombardear, comentó un militar ruso. De acuerdo con los soldados rusos, en el lugar donde había una reserva natural ahora arde intensamente. Los combatientes dicen que antes se podía ver cómo por las mañanas llegaban caballos salvajes, eso era un espectáculo muy agradable. Pero pronto, continúan, para estos animales no habrá un lugar, ya que el ejército de Ucrania ataca con los proyectiles incendiarios, con municiones de racimo, con todo que tienen. Kimburn es una reserva natural, una parte de ella pertenece a la región de Nikolayev y la otra a la de Gerson. En el terreno de esa reserva hay unas 450 especies de plantas, algunas de las cuales están incluidas en el libro rojo. Cientos de especies de aves llegan cada año a invernar a las estepas y bosques de la península.